Capítulo 7. Trasciende la tendencia a cerrarte. Los fundamentos de lo que se ha dado en llamar crecimiento espiritual y despertar personal se han visto poderosamente fortalecidos por los hallazgos de la ciencia occidental. La ciencia nos ha mostrado que existe un campo energético subyacente al universo físico, el cual se manifiesta inicialmente en forma de átomos, que se combinan para formar moléculas hasta llegar a manifestar finalmente el universo físico entero. Pues bien, dentro de nosotros ocurre lo mismo. Todo lo que sucede en nuestro interior tiene igualmente su fundamento en un campo energético subyacente. Todas nuestras pautas emocionales y mentales, así como nuestros impulsos internos, nuestros deseos y tendencias y nuestras reacciones instintivas, son creados por los movimientos y oscilaciones que tienen lugar en dicho campo. Este campo de fuerza interno es conocido por diversos nombres, tales como chi, shakti o espíritu, y es una energía subyacente que fluye según pautas determinadas a través de nuestro ser interno. Cuando contemplamos estas pautas que moran tanto en nuestro interior como en el seno de los restantes seres vivos, no resulta difícil ver que el flujo energético más primitivo es el instinto de supervivencia. Durante eones de evolución siempre se ha dado en todas las formas de vida, tanto en las más simples como en las más complejas, una lucha cotidiana por protegerse uno mismo. Este instinto de supervivencia ha sufrido sucesivos cambios evolutivos con el fin de que pudieran desarrollarse estructuras sociales cooperativas. Gracias a ello, muchos de nosotros ya no carecemos de alimento, agua, ropa o abrigo, así como tampoco hemos de afrontar regularmente peligros que amenacen nuestra vida. Consecuentemente, ese flujo energético autoprotector ha dejado de orientarse a la defensa física para adaptarse, en cambio, a la defensa psicológica del individuo. En la actualidad, en lugar de tener la necesidad de defender nuestros cuerpos, experimentamos la necesidad diaria de defender nuestro concepto de nosotros mismos. Nuestras principales luchas acaban siendo con nuestros miedos internos, inseguridades y hábitos de conducta destructivos, y no tanto con fuerzas amenazadoras externas. No obstante, los mismos impulsos que hacen que un ciervo salga huyendo te impulsan igualmente a ti a salir corriendo. Supón que alguien te levanta la voz o te habla de un tema incómodo. A pesar de que no te encuentres ante una amenaza física, esa circunstancia hace que tu corazón lata un poco más rápido. Eso es exactamente lo que les pasa a los ciervos cuando oyen un sonido repentino. Sus corazones empiezan a bombear más rápidamente y entonces o bien se quedan congelados o bien salen corriendo. En tu caso, este tipo de miedo no suele hacerte salir huyendo físicamente. Sin embargo, te suscita un profundo temor personal que demanda protección. Como no se considera socialmente aceptable que salgas corriendo al bosque para esconderte como un ciervo, te escondes dentro de ti, te retiras, te cierras y te refugias tras tu escudo protector. En realidad, lo que estás haciendo es cerrar tus centros energéticos. Aunque no sepas que tienes centros de energía, has estado cerrándolos desde que empezaste a ir al jardín de infancia. De hecho, aunque no te des cuenta, sabes exactamente cómo cerrar tu corazón y ponerte un escudo protector psicológico. Sabes exactamente cómo cerrar tus centros para así evitar estar receptivo y sensible a las diferentes energías que entran en ti y que te atemorizan. Cuando te cierras para protegerte, estás poniendo un caparazón protector alrededor de tu parte débil. Esta es la parte que siente que necesita protección aunque no se esté produciendo ningún ataque físico. Estás protegiendo a tu ego, a tu concepto de ti mismo. Aunque una situación no presente ningún peligro físico, puede hacer que experimentes perturbaciones, miedo, inseguridad y otros problemas emocionales. Por tanto, sientes la necesidad de protegerte. El problema es que la parte de ti que se altera está muy desequilibrada. Es tan sensible que reacciona exageradamente ante la menor cosa. Aunque vives en un planeta que gira solitario en medio del inmenso espacio exterior, tus preocupaciones se reducen a las manchas que tienes en la ropa, al arañazo que ha sufrido tu coche nuevo o al eructo que se te escapó en público. Esto no es saludable.
Si tu cuerpo físico fuera así de sensible, dirías que estás enfermo. Pero nuestra sociedad considera normal poseer esa extremada sensibilidad psicológica. Dado que la mayoría de nosotros no tenemos que preocuparnos por la comida, la ropa o el refugio nocturno, nos permitimos el lujo de preocuparnos por la mancha de nuestros pantalones, por habernos reído demasiado alto o por haber dicho algo inadecuado. Debido a que hemos desarrollado esta psique tan hipersensible, usamos constantemente nuestras energías para cerrarnos y protegernos. Pero este proceso no resuelve nuestros problemas, solo los oculta. Estás encerrando tu enfermedad dentro de ti, de modo que lo único que puede hacer es empeorar. En un momento dado de tu crecimiento interno, llegarás a entender que si te proteges a tal extremo, nunca serás libre. Es así de simple. Como tienes miedo, te has encerrado dentro de casa y has bajado todas las persianas. Ahora estás a oscuras y quieres sentir la luz del sol, pero ya no puedes. Es imposible. Lo único que consigues cerrándote y protegiéndote de esa manera es encerrar a esa persona temerosa e insegura dentro de tu corazón. De esta manera nunca serás libre. En definitiva, cuanto más te protejas, menos crecerás. Todos tus hábitos e idiosincrasias permanecerán inalterados y seguirán igual. Cuando la gente dedica sus energías a proteger los problemas que va almacenando, lo que sucede es que su vida se estanca. La gente dice cosas como: ya sabes que de las cosas de tu padre no se habla. De manera análoga, existen toda una serie de reglas sobre las cosas que ocurren fuera, pero de las que no hablamos porque podrían causar alteraciones internas. Vivir así limita mucho nuestra capacidad de sentir alegría espontánea, entusiasmo y pasión vital. La mayoría de la gente nos pasamos la vida protegiéndonos y esforzándonos para que nada vaya mal. Al final del día, cuando alguien nos pregunta ¿qué tal te ha ido hoy?, una respuesta habitual es no del todo mal o voy tirando. Pero, ¿qué dice esto de nuestra visión de la vida? Lo que ello indica es que vemos la vida como una amenaza, hasta el punto de que consideramos que hemos tenido un buen día cuando hemos logrado superarlo sin resultar heridos emocionalmente. Sin embargo, cuanto más tiempo vivas así, más encerrado estarás en ti mismo. Si realmente quieres crecer, tienes que hacer lo opuesto. El verdadero crecimiento espiritual se produce cuando, en lugar de haber en ti una parte atemorizada y otra parte que se dedica a proteger a la parte atemorizada, hay solamente un único tú en tu interior. Cuando todas tus partes están unificadas, no hay ya ninguna parte de ti que te pase desapercibida o que no estés dispuesto a ver. Y entonces la mente deja de estar dividida entre una parte consciente y otra subconsciente. Entonces todo lo que ves dentro de ti es solo algo que ves dentro. Ya no te identificas con ello, sino que es algo que ves. Y lo que ves es que la energía pura se va vertiendo en tu interior y crea ondas de pensamientos y emociones. Y la conciencia se da cuenta de ello. Se trata simplemente de la danza de la psique y de ti observándola. Para alcanzar este estado de conciencia, debes dejar que toda tu psique aflore a la superficie. Debes dejar que cada pequeña pieza separada de tu psique pase a través de ti. Ahora mismo hay muchas partes fragmentadas de tu psique almacenadas en tu interior. Si quieres ser libre, todas ellas deben ser expuestas por igual ante tu conciencia y ser liberadas. Pero si te cierras, esas partes no pueden salir a la luz. A fin de cuentas, el hecho de cerrarte tenía como propósito que las partes sensibles de tu psique no quedaran expuestas a la luz de la conciencia. Ahora comienzas a percatarte de que por más dolor que te produzca verte expuesto a la luz, estás dispuesto a pagar ese precio en aras de tu libertad. Cuando ya no estés dispuesto a identificarte con la parte de ti que está fragmentada en 1.000.000 de piezas, estarás preparado para el crecimiento real. Empieza por darte cuenta de tu tendencia a protegerte y defenderte. Todos tenemos una tendencia innata y muy profunda a cerrarnos, especialmente en lo que afecta a nuestros puntos débiles. Pero en un momento dado te percatarás de que el hecho de cerrarte implica un esfuerzo tremendo.
Cuando te cierras, tienes que asegurarte de que nada llegue a alterar aquello que has protegido, de modo que has de dedicarle a esa minuciosa tarea durante el resto de tu vida. La alternativa es volverte lo suficientemente consciente como para poder observar la parte de tu ser que siempre está tratando de protegerse. Entonces puedes darte el regalo definitivo, es decir, puedes decidir no seguir protegiéndola por más tiempo y optar en cambio por liberar esa parte. Comienza por observar la vida dándote cuenta del flujo constante de personas y situaciones que impactan diariamente en tu material sensible. ¿Con cuánta frecuencia te descubres tratando de proteger y defender esa parte débil de ti? Si te fijas, verás que pareciera como si el mundo entero quisiera impactar directamente sobre ella. A donde quiera que vayas, siempre hay alguien o algo intentando perturbarte o tratando de ponerte en evidencia. ¿Por qué no dejas que suceda? Si realmente quieres librarte de esas partes sensibles, deja de protegerlas. La recompensa por dejar de proteger a tu psique es la liberación. Serás libre de caminar por este mundo sin ningún problema en tu mente. Simplemente disfrutarás experimentando todo lo que vaya ocurriendo. Debido a que ya te has librado de esa parte temerosa de ti, ya no tienes que preocuparte de si vas a sentirte herido o trastornado. Ya no tienes que decirte, ¿qué pensarán de mí? O, ¡ay Dios mío! Me gustaría no haber dicho eso. Ha sonado muy estúpido. Simplemente sigues con tus asuntos y pones todo tu ser en aquello que está ocurriendo, en lugar de poner todo tu ser en tu sensibilidad personal. Cuando realmente te comprometes contigo mismo a liberarte de esa persona interna temerosa, notarás que hay un nítido punto de decisión a partir del cual se produce tu crecimiento. El crecimiento espiritual está relacionado con la llegada de ese punto en el que sientes claramente que tu energía cambia. Por ejemplo, alguien dice algo y empiezas a sentir que tu energía interior se altera un poco, y entonces empiezas a sentir tensión. Esa es la señal de que ha llegado el momento de crecer. No es el momento de defenderte, porque no quieres la parte de ti que estarás defendiendo. De modo que, si no la quieres, suéltala. Llegará un momento en que serás lo suficientemente consciente como para hacer una pausa tan pronto como empieces a notar que tu energía interna se vuelve un tanto extraña, y en ese instante dejarás de involucrarte con ella. Por ejemplo, si estás en medio de una situación que normalmente provocaría que te lanzaras a hablar, te detienes y no hablas, simplemente te callas, incluso a mitad de una frase, porque sabes a dónde te va a llevar la charla si continúas con ella. Tan pronto te percatas de que tu energía interior comienza a desequilibrarse, en cuanto percibes que tu corazón empieza a tensarse y a ponerse a la defensiva, sencillamente te paras. ¿Y qué significa exactamente pararse? Es algo que haces por dentro. Se le llama soltar, en el sentido de desapegarte, de permitir que las cosas sean tal como son. Cuando sueltas, te sitúas un paso atrás de la energía que está tratando de arrastrarte. Tus energías internas tienen mucho poder, son muy intensas y provocan que tu conciencia se absorba en ellas. Por ejemplo, si cae un martillo sobre tu pie, toda tu conciencia se enfocará hacia allí. Si se produce súbitamente un estrépito, igualmente toda tu conciencia se centrará en él. La conciencia tiende a enfocarse en las alteraciones, sean estas cuales sean, y la alteración de las energías internas no son una excepción. Estas energías alteradas tienden a provocar que tu conciencia se centre y se atrape en ellas, pero no debes permitir que eso ocurra. Por el contrario, tienes la capacidad de desvincularte de esas energías y situarte a cierta distancia detrás de ellas para contemplarlas desapegadamente. Eso es soltar. Cuando las energías internas empiezan a moverse, no debes irte con ellas. Por ejemplo, cuando afloren tus pensamientos, no tienes que acompañarlos. Digamos que estás dando un paseo y pasa un bonito coche por allí. Tus pensamientos dicen, vaya, me encantaría tener ese coche. Entonces, podrías limitarte a continuar caminando sin más.
pero en cambio empiezas a sentirte molesto. Quieres un coche como ese, pero tu sueldo no da para tanto. Entonces empiezas a pensar en cómo conseguir un aumento o en buscar otro trabajo. Pues bien, no hace falta que hagas todo eso. El incidente también podría transcurrir así. Viene el coche y se va. Y viene el pensamiento y se va. Ambos se van porque simplemente tú no te has ido con ellos. A eso se le llama estar centrado. Si no estás centrado, tu conciencia se engancha con cualquier cosa que atrapa tu atención. Pasa un automóvil a tu lado y te extravías pensando en él. Otro día ves un barco bonito y entonces te olvidas del coche y quieres el barco. Hay gente así. Son personas a las que no les suele ir muy bien con el trabajo y tampoco con sus relaciones porque están completamente dispersos y su energía está completamente desperdigada. Pero tienes la posibilidad de no seguir ninguno de esos pensamientos. Puedes asentarte en el asiento de la conciencia y soltar. De este modo, si emerge un pensamiento o emoción, simplemente te das cuenta de ello y entonces el pensamiento o emoción se van, porque tú permites que se vaya. Te será posible practicar esta técnica de liberarte a ti mismo si comprendes que los pensamientos y las emociones que afloran en ti son solo objetos de la conciencia. Si te percatas de que tu corazón empieza a sentirse ansioso, es evidente que hay una consciencia de que se está sucediendo esta experiencia. Pero la cuestión es, ¿quién es el que se da cuenta de ello? La respuesta es que se da cuenta de ello la conciencia, es decir, el ser que mora en tu interior, el alma, el sí mismo. Es el vidente, es aquel que ve. Los cambios que experimentas en tu flujo energético interno son meros objetos para la conciencia. Si quieres ser libre, cada vez que sientas algún cambio en el flujo energético, relájate y sitúate detrás de él. No luches con él, no trates de cambiarlo y no lo juzgues. No te digas, oh, no me puedo creer que siga sintiendo esto. Me prometí que no pensaría más en ese coche. No hagas eso, porque en lugar de ser arrastrado por los pensamientos sobre el coche, acabarás siendo arrastrado por los pensamientos de culpa. Tienes que soltar los pensamientos, todos los pensamientos, y dejarlos pasar. Pero no es cuestión de soltar únicamente los pensamientos y las emociones. En realidad, la clave es soltar el impulso que la propia energía ejerce sobre tu conciencia. La energía trastornada o alterada intenta atraer tu atención hacia ella. Si empleas tu poder de voluntad interno para evitar ser atrapado por ella y en cambio permaneces simplemente asentado en tu interior, te percatarás de que la diferencia entre la conciencia y el objeto es tan meridiana como la que hay entre el día y la noche. La conciencia y los objetos de la conciencia son completamente diferentes. El objeto viene y se va, y la conciencia lo observa ir y venir, y a continuación el siguiente objeto viene y se va, y entre tanto la conciencia lo observa. Ambos objetos han venido y se han ido, pero la conciencia no se va a ninguna parte, permanece continuamente observándolo todo. La conciencia experimenta la creación de los pensamientos y de las emociones, y tiene la suficiente claridad como para ver de dónde provienen. Ve todo ello sin necesidad de pensar en ello. Ve lo que está ocurriendo dentro, con la misma facilidad con la que ve quien observa lo que está ocurriendo fuera. La conciencia simplemente observa. La conciencia, o sí mismo, observa cómo cambian las energías internas en concordancia con los cambios que experimentan tanto las fuerzas internas como las externas. Todas las energías que la conciencia observa vienen y se van sin más, excepto cuando pierdes tu centro de conciencia y te vas con ellas. Echemos una mirada en cámara lenta a lo que ocurre cuando te vas con estas energías. Todo comienza cuando tienes un pensamiento o un sentimiento. El sentimiento puede ser muy sutil, como por ejemplo cuando tu flujo energético empieza a tensarse y a ponerse a la defensiva. O bien puede tratarse de algo mucho más intenso. Sea como fuere, si estas energías capturan tu atención y todo el poder de tu conciencia se enfoca en ellas, el poder de tu atención las alimenta. La conciencia es una fuerza tremendamente poderosa. Cuando te concentras en cualquier pensamiento o emoción,
Estas se cargan de energía y poder. Es por ello por lo que los pensamientos y las emociones se fortalecen cuanto más atención las prestas. Digamos, por ejemplo, que te sientes un poco celoso o temeroso. Si te enfocas en ese sentimiento, crece en importancia y te demanda más atención. Entonces, cuando tu atención lo alimenta, el sentimiento se ve infundido de más energía todavía y atrae aún más tu atención. Y el círculo vicioso se prodiga. Finalmente, lo que empezó como un pensamiento o emoción pasajeros puede llegar a convertirse en el centro de toda tu vida. Si no lo sueltas, puede incluso tornarse incontrolable. Una persona sabia permanece centrada cada vez que la energía cambia a una modalidad defensiva y la suelta. En cuanto tu energía empiece a moverse y sientas que tu conciencia comienza a ser atrapada por ella, relájate y suéltala. Recuerda que soltar significa dar un paso atrás ante la energía y contemplarla, en vez de sumergirte en ella. Lo único que precisas es un momento de esfuerzo consciente para decidir que no vas a irte con ella. Entonces, simplemente la sueltas. Es solo cuestión de asumir el riesgo de decidir que más vale soltar la energía que quedarte atrapado en ella. Cuando estés libre de la atracción que la energía ejerce sobre ti, serás libre de experimentar la dicha y la amplitud que habitan en tu interior. Por tanto, decide usar la vida para liberarte. Disponte a pagar el precio que haga falta por la liberación de tu alma. Si lo haces, te darás cuenta de que el único precio que tienes que pagar es simplemente soltarte a ti mismo. Solo tú puedes arrebatarte la libertad interior, o por el contrario, dártela. Nadie más puede hacerlo por ti. No importa lo que hagan los demás, lo importante es que decidas que tu libertad es solamente asunto tuyo. Comienza a entrenarte soltando pequeñas cosas. Tenemos tendencia a permitir que nos perturben una multitud de cosas pequeñas e insignificantes que acaecen todos los días. Por ejemplo, cuando alguien toca el claxon detrás de ti en un semáforo. Cuando ocurren estas pequeñas cosas, sientes que tu energía cambia. En cuanto sientas el cambio, relaja los hombros y la zona que rodea tu corazón. En cuanto sientas que se mueve la energía, relájate y suelta. Juega a soltar y a retroceder interiormente un paso ante esa sensación molesta. Digamos que alguien del trabajo se ha llevado tu bolígrafo y te das cuenta de que cada vez que vas a usar otro, tu energía cambia, aunque solo sea de manera mínima. Debido a que te sientes molesto, ¿estás dispuesto a soltar tu viejo bolígrafo para poderte liberar? Así es como conviertes la libertad en un juego. En lugar de sumergirte en tu molestia, te adentras en la liberación. Cuando vayas a buscar un bolígrafo y notes que te tensas un poco, suelta. Puede que tu mente empiece a decir, hoy ha sido el bolígrafo, pero si lo dejo estar, empezarán a pisotearme y mañana será mi escritorio entero, o mi casa, o quizá incluso mi mujer. Así es como habla la mente, es muy melodramática. Pero puedes decidir que por el pequeño valor de un simple bolígrafo, bien vale la pena hacer la prueba. Entonces le dices a tu mente, cuando se trate del coche, ya hablaremos, pero ahora mismo ser libre solo me cuesta un bolígrafo. Basta simplemente con que decidas que no vas a involucrarte con la mente, diga ésta lo que diga. No luches contra la mente. De hecho, ni siquiera vas a intentar cambiarla. Solo vas a jugar a relajarte ante su melodrama y vas a aprender a soltar la tendencia a dejarte arrastrar por su energía. La clave está en que la conciencia se dé cuenta del tirón que dan las energías. Si realizas esta práctica, verás que la energía no tiene el poder de absorberte. Pero incluso después de que hayas decidido que no vas a dejar que la energía te absorba, seguirá ejerciendo un tremendo influjo sobre ti. Te ocurrirá en el trabajo y te ocurrirá en casa, te ocurrirá con tus hijos y te ocurrirá con tu esposo o esposa. De hecho, es algo que ocurre constantemente con todo el mundo y con todas las cosas. Así pues, tus oportunidades de crecer son interminables. Los desafíos siempre están ahí, delante de ti. Simplemente, comprométete a no dejar que la energía te absorba. Cuando sientas el tirón, como si alguien estuviese tirando de tu corazón, simplemente suelta. Sitúate un paso atrás ante la energía. Sencillamente,
Relájate y suelta. Y no importa cuántas veces sientas el tirón, relájate y suelta. Dado que la tendencia a ser absorbido por la energía es continua, tiene que ser igualmente continua tu voluntad de soltar y situarte un paso atrás contemplando. Tu centro de conciencia es siempre más fuerte que la energía que tira de él. Solamente tienes que estar dispuesto a ejercitar tu voluntad. Pero eso no debe suponer una lucha ni un esfuerzo. No hay necesidad de impedir que las energías se manifiesten en tu interior. No hay nada de malo en sentir la energía del miedo, de los celos o de la atracción. No es culpa tuya que tales energías existan. Ninguna atracción, repulsión, pensamiento o sentimiento supone alguna diferencia. Nada de eso te hace puro o impuro. Nada de eso eres tú. Tú eres el que los observa y eres pura conciencia. No creas que la libertad reside en no tener este tipo de sentimientos. No es cierto. Solo eres realmente libre cuando puedes serlo aún teniendo este tipo de sentimientos, porque de un modo u otro siempre estarás sintiendo algo. Si aprendes a mantenerte centrado ante las cosas pequeñas, verás que también puedes conseguirlo ante cosas más grandes. Con el tiempo comprobarás que puedes permanecer centrado incluso ante cosas realmente grandes, y que el tipo de suceso que en el pasado te habría destruido viene y se va de igual modo, dejándote perfectamente centrado y en paz. Verás que puedes estar bien en lo profundo de ti, incluso ante una profunda sensación de pérdida. No hay nada malo en estar en paz y centrado mientras liberas la energía, en lugar de reprimirla. Como mínimo, podrás vivir sin cicatrices ni impresiones emocionales permanentes, aunque ocurran cosas terribles. Si no retienes esos problemas en tu interior, podrás seguir con tu vida sin resultar dañado psicológicamente. Ocurra lo que ocurra en tu vida, siempre es mejor soltarlo que cerrarse. Hay un lugar en lo profundo de ti donde la conciencia toca la energía y la energía toca la conciencia. Ahí es donde reside tu tarea. Desde ese lugar, suelta. Cuando sueltas en cada minuto de cada día, año tras año, acabas viviendo permanentemente ahí. Ya nada podrá apartarte del asiento de la conciencia. Aprenderás a permanecer ahí. Cuando hayas dedicado años y años a este proceso y hayas aprendido a soltar, por más profundo que sea el dolor, alcanzarás un gran estado. Romperás el hábito definitivo, la atracción constante del yo inferior. Entonces serás libre de explorar la naturaleza y la fuente de tu verdadero ser, la conciencia pura.